¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al noveno capítulo, el penúltimo de nuestro curso básico de Excel Anchor. Hoy veremos tablas dinámicas, que para mí, por lejos, son la herramienta más potente de Microsoft Excel. ¿Alguna vez te tocó tener una tabla como esta, donde tienes bastantes variables y donde, si quisieras, por ejemplo, encontrar datos puntuales, tienes que, de alguna manera, filtrar, como aprendimos anteriormente, y luego, por ejemplo, si queremos saber el total de ventas por un método de pago que sea, por ejemplo, tarjeta de crédito, tendríamos que seleccionar aquí y luego manualmente buscar aquí y sumar. Entonces, ¿cómo podríamos extraer información clave de una manera rápida y sin tener que empezar a filtrar y hacer otras cosas? Bueno, limpiamos aquí, vamos a sacar el filtro, nos quedamos en nuestra tabla y vamos a utilizar tablas dinámicas, pivot tables. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para tener una tabla dinámica? Primero que todo, debemos tener una lista relativamente estructurada, que tenga columnas y filas, por supuesto. Además, no podemos tener filas vacías. Por ejemplo, eso. Control Z. Y el último requisito es más o menos tener una idea de qué se trata la tabla, ¿no? Entonces, dentro de la tabla, cliqueamos en cualquier lugar, nos vamos a Insert y acá nos vamos a Pivot Table. Y acá tenemos que elegir dos cosas. Uno, primero te pregunta cuál es el rango de datos. Esto es muy importante porque estamos trabajando con una lista, no con una tabla. Entonces, el rango ya me lo sugiere, está bien. Y acá nos pregunta dónde queremos ubicar la tabla, ya sea en una nueva hoja o en la hoja existente. Si es ese caso, por ejemplo, elegimos dónde. Lo pondremos aquí. OK. Y ya nos crea un canvas, que es el lugar donde tendremos los elementos de la tabla dinámica. Y luego acá a la derecha tenemos un cuadrante con los 4 elementos fundamentales de la tabla dinámica. Entonces, si nuestro objetivo es encontrar, por ejemplo, el total de ventas para la región, nos distribuye entonces los 11.338,70 de total de ventas en regiones. Pero a lo mejor no quiero región, quiero por vendedor. Entonces el vendedor lo ponemos aquí en el row. Y ahí nos queda los mismos 11.338,70, pero distribuidos por vendedor. Ahora, si quiero agregarle dos, voy a ponerle región y vendedor. ¿Te fijas? Lo sigo poniendo aquí a la izquierda. Y tenemos que para el East Coast tenemos a Emma Wilson y a Sarah Johnson para el mismo total de 2.685 y con los elementos individuales de cada una de esas vendedoras. Ahora, si quiero algo más simple y quiero filtrar, región lo voy a quitar, ¿no? Y lo voy a llevar a filtro. ¿Y qué significa esto? Que me queda esta opción de región aquí arriba y yo podría elegir, por ejemplo, East Coast. ¿Ok? Y me da cuáles son las vendedoras para East Coast. Del mismo modo, puedo elegir West Coast y me cambia. Y así podríamos poner otros elementos en la columna de filtro y tendríamos acceso a ellos. Por ahora los voy a quitar porque nos vamos a concentrar en los datos y la forma más útil de verlos. Entonces aquí me interesa saber quién fue el vendedor estrella, quién vendió más. Para ello nos vamos aquí a los datos, right click y nos vamos aquí a Sort. Y aquí elegimos desde el más grande al más pequeño, de ZA. Y me ordena los vendedores, donde María López fue quien logró mayor nivel de ventas en este periodo. Ahora, si lo que estamos buscando es el porcentaje y no el valor, por ejemplo, nos vamos aquí, hacemos right click y tenemos que nos muestre los valores como. Y acá ponemos como porcentaje del total, por ejemplo. Y ahí me da el porcentaje que representa las ventas para cada uno de estos vendedores. Pero el porcentaje sin el valor no tiene mucho sentido, ¿verdad? Bueno, haremos control Z para volver donde estábamos antes y el mismo total de ventas lo pondremos nuevamente en los valores. Ahí aparece duplicado. Y acá, botón derecho, pondremos Show Values como el porcentaje del gran total. Y acá clicamos aquí y nos vamos aquí y le cambiamos por... Hacemos doble clic y ya tenemos un nombre más representativo para esa columna. Pero por ahora dejaremos solamente uno, así que quitaremos este y nos concentraremos nuevamente en nuestros valores por vendedor. Si queremos saber el tipo de producto que está vendiendo cada uno de nuestros vendedores, nos vamos aquí a producto y arrastramos, bajamos acá. Y aquí nos da la opción de minimizar si queremos, por ejemplo estos dos. Pero la verdad todavía me cuesta entender un poco la tabla. Así es que volveremos aquí y nos iremos a las opciones de diseño. Y vamos a elegir un formato que nos acompañe más. Entonces, hacemos el display de acá. Vamos pasando por encima, mira, ese me gustó. Ese, por ejemplo, ya tiene los subtotales por vendedor marcados en un color diferente, así que es mucho más fácil de ver los datos. O incluso podemos cambiar el formato aquí en Report Layout y nos ponemos en Tabular Form.
y ya nos muestra una manera incluso diferente. Es la misma información, pero ya tenemos los subtotales abajo y no en la misma línea del vendedor. Si elijo este formato, quizás cambiaré un poquito el color y le pondré algo un poco más suave. Tal vez ese. Y aquí le voy a quitar también los botones para que se vea más limpio. Ahora volvemos a la izquierda para ver el tamaño completo. Ahí. Y vamos a agregar datos. Aquí tenemos ventas de marzo. Vamos a copiar y vamos a pegar para demostrar cómo podemos agregar esto a la tabla dinámica. Para eso tenemos que poner en la tabla dinámica botón derecho y hacer refresh. Bueno, si no pasa nada es porque estamos utilizando una lista y no la tabla. Esto me obliga a cambiar el rango de datos. Para ello voy aquí a Pivot Table Analyze, Change Data Source y elegimos nuestro rango nuevamente, desde el último hasta el primero. OK, y ahora automáticamente incrementó el rango. Y además tenemos un vendedor nuevo. Le quitaremos el producto por ahora y ya tenemos los 18.517,70. Ahora, cuando tienes una lista, este paso extra de agrandar el data source o cambiar el rango es necesario hacer todas las veces que agregas datos. ¿Cómo lo minimizamos? ¿O cómo seamos más eficientes? Bueno, vemos el ejemplo acá, que tenemos los mismos datos, pero vamos a convertirlos a tabla. Como aprendimos en el capítulo anterior, con control T nos pide que confirmemos el rango de los datos y si tiene encabezado, OK. Y automáticamente ya tenemos una tabla. Y ahora nos vamos a Insert, Pivot Table. Fíjense, el rango de la tabla ya es el nombre de la tabla, en este caso tabla 2. Y elegiremos en el mismo worksheet y aquí para que sea similar al anterior. Bajamos Sales Rep y Total Sales. Y con eso tenemos la misma situación inicial que la anterior. Ahora vamos a los datos de marzo, copiamos, se lo agregamos a la tabla, pegamos, como aprendimos en el capítulo anterior. Cuando copias más datos en una tabla se mantiene el formato y se agranda el tamaño de la tabla. Y acá nos vamos a nuestro Pivot Table y ponemos botón derecho y ponemos Refresh. Y automáticamente llegamos a los 18.517,70 sin tener que cambiar el rango de celdas. Comparamos y tenemos el mismo valor, 18.517,70. Vamos a borrar esta tabla dinámica y crearemos una más, pero en una hoja nueva. Para ello hacemos Insert Pivot Table, está el rango de datos, y ahora le ponemos en otra hoja, New Worksheet. OK. Y la diferencia principal es que tenemos una hoja nueva donde podemos hacer más cosas. Entonces pondremos lo que sabíamos, ¿no? Sales Rep, Total Sales. Ya tenemos nuestros 18.517,70. Nos vamos a Design, le pondremos Report Layout, Tabular Form, perfecto, para que sea parecido al anterior. Y ahora vamos a copiar esto, copy, y pegar acá. Y aquí tenemos dos tablas dinámicas independientes. Por ejemplo, en esta voy a cambiar Sales Rep y le pondremos Producto. Copiamos de nuevo. Y finalmente tendremos este donde le voy a quitar producto y le pondré el Payment Method. Y tiene una distribución por método de pago. Voy a borrar este para que me quede uniforme. Y ahora veremos gráficos dinámicos. Nos ponemos en nuestro Pivot Table, nos vamos a Insert y acá en la parte de Charts aparece Pivot Chart. Y acá podemos elegir dentro de todos los charts que me permite Excel. Haremos columnas. OK. Y nos queda un gráfico relacionado con esta tabla de aquí. Y si le agregamos otra variable, por ejemplo categoría, nos cambia el gráfico. ¿Nos da algo con sentido? No sé, dejamos en la categoría antes. Este gráfico lo puedes editar también, le puedes quitar aquí el total para que quede un poquito más grande. Esto lo subimos un poco. El total lo dejamos allá. Pero francamente este gráfico no es tan simple de interpretar. Bueno, quitamos categoría y quedamos con Payment Method. Y como nuestra idea es tener un reporte dinámico, nos vamos acá y le agregaremos Insert Slicer. Elegiremos categoría. OK. Subimos acá. Y si elegimos uno de ellos, por ejemplo Craft Beer, el gráfico cambia en función de eso. Merchandise también, por supuesto, porque la tabla cambia. Voy a mover este gráfico un poco aquí hacia arriba. Vamos a hacer un poco más pequeño. Y vamos a hacer otro gráfico aquí. Insert, Pivot Chart. También columnas, o sí, barras. OK. Aquí tenemos las ventas by Sales Rep. Entonces nos damos cuenta que este slicer está asociado solamente a este gráfico, ¿verdad? Para asociarlo con este,
aquí en el slicer, right click, report connections, y acá tenemos los otros dos, ¿no? Pondremos todos por si acaso, ok, y cada vez que elegimos acá se van moviendo. ¿Te das cuenta? Se van moviendo las tablas. Incluso a este le podemos insertar otro gráfico, digo chart, pongámosle por ejemplo un pie. Lo ponemos acá. Y de esa manera cada vez que elegimos por categoría se va moviendo cada uno de los charts con el dinamismo que queríamos. Y así vamos terminando esta entrega donde vimos una pizca así de la potencia de las tablas dinámicas, ¿no? La herramienta más potente seguramente de Excel. Bueno, ahora te invito a suscribirte si no lo has hecho aún, darle like a este video, interactuar con algún comentario y compartirlo con alguien que tú consideres lo pueda necesitar. En el siguiente capítulo, el capítulo 10, y es el último de esta saga, veremos macros, o sea, una introducción a las macros, donde te darás cuenta que con pocos clics vamos a ser capaces de hacer que las tareas repetitivas sean rápidas y eficientes. Esto es Anglo Excel, tu canal de Excel en inglés, explicado en español. Y ahora, adelante Estudios Centrales.